Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por ponerme sus emojis. Si me están escuchando, pueden colocar sus emojis. Bienvenidos. Estamos por iniciar nuestro segundo webinar en Proyectando México 2025. El tema de hoy es altamente atractivo para todos los project managers, liderazgo en proyectos de gran escala. Entonces, vamos a dar unos minutitos en lo que nos conectamos, pero mientras vamos a aprovechar comunidad que tenemos este espacio, que estamos juntos y conectemos. En el chat pueden dejar el link a su perfil profesional, contarnos de qué país nos escuchan, contarnos de qué país, de qué capítulo, en qué capítulo están, y bueno, pues poco a poco los iré leyendo. Yo les cuento, mi nombre es Irina Valdés, yo soy VP de Educación y Formación de Líderes de capítulo Nuevo León en México. Entonces, cuéntenos. Hola Mari, de Nuevo León también, bienvenida, buenas noches. ¿De dónde nos escuchan? Veo que hay casi 100 personas conectadas esta noche. De Ciudad de México, Javier, bienvenido, buenas noches. Lisette de Bajío, Ciudad de México, Vilma de Monterrey, hola Vilma, bienvenida. De Veracruz, yo soy de Jalapa, hola. De Ciudad de México, de Saltillo, de Monterrey, de Panamá, de Colombia, buenas noches, saludos a todos. De Colima. Oh, guau, una buena noche de la tierra del tequila. Guau, excelente, ojalá nos toquen souvenirs. Más de Guadalajara, de Querétaro. Bienvenidos, bienvenidos a este segundo webinar de Proyectando México, que se titula Liderazgo de proyectos en gran escala. Hola, José Miguel de Querétaro. Buenas noches, Sandra de Jalisco. Vamos a hacer unos minutitos más y ahorita comenzamos. Carmen de Cancún. También pueden colocar el link a su perfil profesional. El caso es hacer comunidad, tener más contactos, crecer en relaciones, hacer un poquito de networking también se vale en estos espacios. Entonces, siéntanse en libertad de usar ese chat para lo que sea que necesiten. Wow, Bernardo de Venezuela. Hola, bienvenido, buenas noches. Miguel de México. Aquí ya hay algunos links. Excelente, me da gusto. Desde Yucatán, conecten, conecten, aprovechen a tomar nota de esos perfiles y, pues, bueno, vamos a dar unos segunditos más para conectarnos. Desde Cancún, guau, maravilloso, ¿qué tal está el clima por allá? Espero que muy rico. De León, Guanajuato, aquí hay otros links. Y bueno, vamos a ir platicando acerca de lo que es Proyectando México, si les parece bien. Em, como ustedes saben, o bueno, los que sepan, los que estén, al tanto de nuestras redes, Proyectando México es una iniciativa que tiene el país para dar a conocer los proyectos más influyentes de nuestra comunidad. Entonces, este espacio para nosotros es muy valioso porque además de que damos visibilidad a esos proyectos, pues conectamos con nuevos interesados, nuevos miembros y damos a conocer un poquito el talento de nuestro país. Entonces, si les parece bien, vamos a dar inicio a este segundo webinar. Les comentaba, este webinar está impulsado por los 5 capítulos del Project Management Institute en México y la intención es que a través de esta colaboración nosotros podamos presentar pues, por supuesto, los proyectos que están transformando nuestro país. Y adicional, en este año ustedes también van a tener un webinar adicional enfocado a empleabilidad para quienes están desarrollando su carrera profesional. Adicional a esta innovación que tenemos del equipo de Proyectando para este año, hay un plus. Este año estamos también lanzando la revista Proyectando México, la cual es una publicación digital que amplifica las historias de impacto, buenas prácticas y tendencias en la gestión de proyectos. Nuestro objetivo es claro, visibilizar el talento, los proyectos y las ideas que transforman a nuestro país desde la perspectiva de quienes lideran el cambio.
Entonces, para que no se pierdan la conversación de esta noche, les recuerdo que el chat es suyo, es el espacio donde nos estaremos comunicando. Si tienen algún comentario, alguna felicitación, gustan conectar con algún colega, alguna pregunta para, para nuestro ponente, también tenemos una sección de preguntas y respuestas en donde puedan dejar sus cuestionamientos para el ponente de esta noche. Al final de la sesión tendremos un espacio dedicado a atender estas preguntas y, por qué no, algunos otros comentarios que ustedes puedan tener. Entonces, sin más, me gustaría presentar a nuestro invitado de esta noche, que es muy valorado por todo el equipo de Proyectando México. Su nombre es Giovanni Vega. Él es Infrastructure Project Manager de DHL Express México y él lideró la expansión del hub aéreo en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, un proyecto que ha sido reconocido como uno de los más destacados en México en 2025 por el Project Management Institute. Giovanni es ingeniero civil por el Tecnológico de Monterrey, con estudios en McGill University en Canadá. Tiene una destacada trayectoria liderando proyectos en sectores industriales, logísticos y energéticos, con experiencia en metodologías como Lean Construction, PMI y Scrum. Sin duda, hoy vamos a conocer un caso inspirador sobre cómo se ejecutan proyectos de gran escala con excelencia, visión estratégica y enfoque en resultados. Giovanni, muchas gracias por aceptar esta invitación a este foro y bienvenido. El escenario es tuyo. ¿Qué tal, Iri? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Iri, por la presentación. Y sobre todo, muchas gracias a todos los que se unen a esta llamada. Sin duda alguna, es un honor poder tener la oportunidad de presentarles este proyecto y lo que fue esta experiencia del proyecto para DHL, ¿no? Entonces, antes de iniciar con esta presentación, me encantaría que pudiéramos proyectar un primer video para que podamos entender qué es DHL y pues lo que es nuestro corazón de la logística, ¿no? Entonces, no sé, Iri, si me pudieras ayudar con el video. Listo, muy bien. Les voy a compartir mi pantalla para poder ver un poco de lo que fue el proyecto. A ver, listo. No sé, Iri, Dani, si nos pudieran compartir, si alcanzan a ver la pantalla antes de iniciar con la explicación. Listo, muy bien. Bueno, ya vimos un pequeño video de lo que es DHL y de cómo nos dedicamos a conectar paquetes alrededor del mundo y específicamente para este proyecto alrededor de todo México, ¿no? Entonces, antes de arrancar con toda la explicación de lo que es el proyecto,
me encantaría iniciar con la parte de cómo funciona esta cadena logística, ¿no? Y es que para que podamos entender un poco del proyecto, debemos de entender cuál es la génesis de toda la cadena de valor que hacemos como DHL, ¿no? Entonces, bueno, la parte de cómo se estructura esta cadena logística inicia con la parte de primera milla, donde iniciamos con toda la parte de la recolección de envíos y a muchos de ustedes les ha tocado, ¿no? La parte de ir a entregar paquetes hacia las tienditas que tenemos, las tienditas retail que tenemos alrededor de México. Y a algunos de ustedes seguramente les ha tocado también que pasan por sus paquetes a sus domicilios. Entonces, eso es lo que nosotros le conocemos como la parte de la primera milla, que sigue de la parte de un punto de tránsito, donde básicamente nos encargamos de consolidar todos los paquetes que vienen a nivel nacional y a sortear o a segregar ese material alrededor de todo México para poderlo conectar hacia los últimos puntos que son los puntos destino, ¿no? Y finalmente en la parte de última milla, que es la parte donde ustedes seguramente conocerán todas las vans amarillas que van repartiendo todos los paquetes en cada uno de los domicilios. Entonces, bueno, así es como se conforma de manera muy, muy general la parte de la cadena logística y específicamente podemos ver que la parte del punto de tránsito está coloreada en un color rojo. Esta es la génesis del proyecto que vamos a platicar el día de hoy, donde el punto de tránsito es básicamente segregar todo el material, primero consolidarlo y posteriormente consolidarlo para poder armar toda nuestra red alrededor de todo México. Entonces, bueno, vamos a pasar a los objetivos principales del proyecto y es que es más que evidente seguramente la parte de incrementar capacidad instalada, ¿no? Todos los proyectos que conocemos de centros de distribución, la parte primordial es poder incrementar esta capacidad instalada, pero como DHL también nos interesa mejorar las condiciones laborales y esta mejora continua de las condiciones de nuestros empleados. Y no es por nada que DHL al día de hoy lleva varios reconocimientos como una de las mejores empresas para trabajar en México. Cuando unimos estos dos mundos, las condiciones laborales y la parte de incrementar capacidad instalada, se complementa con la parte de mantener y robustecer la confiabilidad de la red, ¿no? Y es que es muy conocido que la parte del e-commerce y todo lo que se vino después de la pandemia vino a hacer un cambio completamente drástico en lo que es la parte de logística, ¿no? Y a partir de esto, nuestra obligación como DHL, pues el poder dar mayor confiabilidad a la red, como siempre lo hemos buscado, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué Querétaro? Bueno, aquí vamos a ver un pequeño mapa que va a ejemplificar. Tenemos una imagen por ahí de un monumento muy conocido. Quien les haya tocado visitar en algún momento Tequisquiapan seguramente lo han visto. Y es que Tequisquiapan tiene el centro geográfico del país, ¿no? Y en este centro geográfico, el aeropuerto de Querétaro se encuentra a tan solo 40 minutos de esta ubicación, que si vemos del lado derecho vamos a ver que las ciudades principales, por ejemplo, la Ciudad de México se encuentra a tan solo 2 horas de distancia del aeropuerto de Querétaro. Guadalajara se encuentra a tan solo 5 horas y Monterrey se encuentra a 8 horas. Estos tiempos, evidentemente, en un carro particular, pero creo que es un muy buen punto de referencia de por qué Querétaro fue una decisión estratégica por parte de la compañía, ¿no? Y al final también en el mismo mapa podemos apreciar lo que es Baja California y la península de Yucatán, donde podemos ver los dos puntos más lejanos del mapa y que al mismo tiempo podemos ver cómo Querétaro sigue siendo este corazón, ¿no? Entonces, toda esta parte de Querétaro tiene mucho que ver con cómo llegamos más rápido hacia todos nuestros clientes. Entonces, bueno, habiendo platicado un poquito de todo esto del proyecto, de por qué Querétaro, de por qué una expansión y en qué punto de nuestra cadena de valor, específicamente en la parte de el punto de tránsito, vamos a platicar un poco de los puntos más relevantes del proyecto, iniciando por, este es el proyecto y ahora el centro de distribución más grande de Latinoamérica para DHL Express a partir de marzo 2025, que bueno, quienes hayan visto algunas de estas noticias, en marzo de este año hicimos la inauguración de este centro de distribución, donde le conocemos como una expansión en el sentido de DHL ya por varios años ha estado operando en el aeropuerto de Querétaro, pero bueno, lo que el proyecto trató fue una expansión para poder incrementar esta capacidad operativa, ¿no? Esto a través de una inversión de más de $120 millones
haciendo un redondeo bastante rápido, son más de 2,000 millones de pesos, que permitió una generación de empleos de 200 empleos directos y aparte 500 empleos indirectos para todo el proceso de construcción que esto implicó, ¿no? Desde poner la primera piedra hasta llevarlo a un proyecto que sea puesto en marcha de manera automatizada para segregar y sortear todo el material que ahí consolidamos en el aeropuerto de Querétaro. Entonces, ¿cómo hicimos todo esto? Bueno, es un complejo que a través de esta expansión llegamos a 30,000 metros cuadrados y donde ahí albergamos todo el corazón de la operación aérea, ¿no? Es un centro de distribución, además, que tiene una certificación LEED Silver, la primera en México para DHL Express y la tercera en certificaciones LEED. Todo esto alineado con la estrategia de la compañía a nivel global, que nosotros le conocemos como Go Green. Y que, bueno, esto permite que a través de implementación de diferentes tecnologías podamos abonar hacia la causa del medio ambiente a través de este tipo de estrategias, ¿no? ¿Cómo lo hicimos y cuáles fueron parte de las estrategias principales dentro del LEED? En este caso, bueno, instalamos más de 1,600 celdas solares que nos dan una capacidad de generación de cerca de los 500 kilowatts. Tenemos una capacidad de almacenamiento de recuperación de agua pluvial por más de 380 metros cúbicos y que, bueno, esto en temporalidad de agua hace que podamos ser autosuficientes de un 35 a un 55% del consumo total del agua en el centro de distribución. Y que, bueno, ya yendo a la parte fundamental del proyecto, que es la capacidad operativa, este proyecto nos permite incrementar nuestra capacidad y llegar hasta un total de 41,000 piezas por hora de sorteo automatizado. Y es que estas 41,000 piezas por hora se segregan en 3 subsistemas distintos. Todos conocerán que hay diferentes tipos de paquetes que nosotros como DHL manejamos y simplemente se pueden conocer como paquetes pequeños, sobres, documentos, paquetes medianos y paquetes grandes, paquetes pequeños, medianos y grandes. Entonces, bueno, este sistema de 41,000 piezas por hora se subdivide en 3 sistemas que se encarga de procesar todo este material de acuerdo a las dimensiones que tiene. Y que junto con toda esta capacidad automatizada nos permite tener más de un 99% de precisión en el sorteo. ¿Qué significa esto? Y específicamente hablando de números más precisos, que tenemos un 99,8% de precisión en el sorteo. ¿Qué quiere decir? Que solamente 2 de cada 1,000 paquetes pudieran tener algún error de sorteo, que para eso el corazón de nuestra operación, que es nuestra gente, se encargarán de mermar ese último pequeño rango de error que cualquier máquina pudiera llegar a tener, ¿no? Entonces, 99,8% para que nos demos idea, es una precisión altísima que solamente se puede alcanzar a través de muchísimas pruebas y muchísima enfoque en la parte de la calidad, ¿no? Entonces, todo esto que platicamos de los enfoques del proyecto se traduce a 3 parámetros bastante básicos, ¿no? El primero es, al día de hoy, DHL, a partir de este aeropuerto de Guadalajara, despacha más de 12 vuelos nacionales, despachamos también más de 40 rutas terrestres a nivel nacional y con esto conectamos más de 30 ciudades alrededor de México, ¿no? Evidentemente que toda la cadena de suministro de DHL, toda la cadena de valor se compone de diferentes centros de distribución, siendo el aeropuerto de Querétaro uno de los más importantes. Entonces, bueno, habiendo platicado alguna parte de estos datos del proyecto, me gustaría también ya meternos un poquito a la parte de la gestión del proyecto y nosotros como DHL y específicamente como la oficina de ingeniería y de proyectos que llevamos a cabo este proyecto de infraestructura, me gustaría iniciar un poco platicando en cuál fue el ciclo de vida de este proyecto, donde arrancamos en la parte del desarrollo de caso de negocios, ¿no? Este desarrollo del caso de negocios no es más que evaluar la factibilidad del proyecto desde la parte económica, la parte técnica, qué KPIs vamos a mejorar en pro de dar un mejor servicio hacia nuestros clientes. Y con todo esto poder hacer un análisis completo que en caso de ser factible, bueno, pasará a través de diferentes niveles de autorizadores, dependiendo del nivel de inversión que esto signifique. Empezarán niveles de autorización a nivel México con nuestro equipo directivo mexicano o nuestro equipo directivo regional, o bien, como fue el caso de este proyecto,
una autorización a nivel global, ¿no? A nivel corporativo, directamente desde Alemania. Entonces, bueno, una vez que esto sucede, iniciamos con toda la parte del desarrollo de ingenierías. En este caso, desarrollo procura de material y toda la procura de servicios de construcción y de montajes que requeríamos para este proyecto, ¿no? Seguido de la parte de planeación y logística de ejecución. Y aquí me gustaría hacer una pausa porque cuando alineamos todo esto con las etapas de proyecto que nos marca el mismo PMBOK, vamos a ver que estas cuatro, el primero que es desarrollo de caso de negocios, habla de toda la parte de iniciación del proyecto, pero todo lo que es la parte de desarrollo de ingenierías, licitación y compras y la parte de planeación, pues no es más que toda la parte de, para los que nos dedicamos a la parte de la construcción, la preconstrucción, y para todos los que nos dedicamos a la parte de la gerencia de proyectos, pues toda la parte de la planeación de manera integral para poder determinar los diferentes baselines que tenemos en un proyecto, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la parte de la planeación y logística de ejecución, cuando estábamos trabajando en toda esta parte de armar cronogramas, predecesoras, sucesoras, rutas críticas y demás, nos dimos cuenta que el compilar tantas especialidades al mismo tiempo en un periodo relativamente corto de construcción como tal, implicaba hacer una cadena de valor también a nivel logístico de todo lo que iba a ser el ensamble de este rompecabezas, ¿no? Entonces, una vez que concretamos estos GANs y demás, que es parte fundamental de la gerencia de proyectos, pasamos a pensar a la parte de cómo lo vamos a integrar ya en el sitio y bajo condiciones reales, ¿no? Y en ese sentido empezamos a determinar secuencias de trabajo y flujos de trabajo que nos permitieran ir teniendo este valor ganado en el día al día. Pero al mismo tiempo, en un plazo muy corto, teníamos que integrar todas estas ingenierías y ejecutarlas básicamente de manera simultánea. ¿Esto a qué nos llevó? Básicamente a que teníamos que validar desde el momento de la manufactura de los equipos en qué orden se iban a tener que manufacturar y en qué orden se iban a tener que enviar, ya sea de manera local o de manera internacional hacia México, ¿no? Todo el proceso de logística para poder recibir los equipos en sitio, en este caso en el aeropuerto de Guadalajara, para que en ese mismo sentido de llegadas, como bien lo marca también la metodología Six Sigma, primeras entradas, primeras salidas, lo primero que fuera llegando a sitio fuera lo primero que fuéramos montando, ¿no? Y en ese sentido es como la logística se complementa con la parte del cronograma y la parte, digamos, estándar del gerenciamiento de proyecto, donde podemos no solamente visualizarlo en un Gantt, en una ruta crítica y en la parte metodológica, sino también en la parte constructiva del proyecto, ¿no? Y esta parte fue fundamental para que determináramos entonces la secuencia en la que íbamos a ir no solamente montando todo lo que estaba llegando, sino desde el inicio de dónde íbamos a empezar a excavar y dónde íbamos a terminar. Entonces fue una parte elemental poder entender y precisar esta parte de la logística. Una vez que tuvimos claro todo esto, pasamos ya a la parte de la construcción e implementación, donde pues eventualmente fuimos convergiendo todas las especialidades y en los debidos tiempos, hitos y fases, ir avanzando en esta integración del proyecto. Seguido de la parte de funcionalidad y comisionamiento, que bueno, para aquellos que se dedican a esta parte de la automatización sabrán que el poder lograr que una máquina nos dé una capacidad de 41,000 piezas por hora con un nivel de precisión del 99.8% implica N cantidad de pruebas, ¿no? En este caso, toda la parte de funcionalidad y comisionamiento nos implicó más de 10,000 paquetes dummies, le llamamos nosotros, o paquetes no reales, para poder hacer toda esta prueba y la puesta en marcha del proyecto y que pudiéramos validar que todo esto fuera a ser factible para todos los proyectos, perdón, todos los paquetes que íbamos a estar manejando de manera viva, ¿no? Todos los paquetes que íbamos a estar moviendo para cada uno de nuestros clientes. Entonces, la parte de construcción, pruebas y la parte de contratación de la cual ahorita vamos a hablar, no es más que la parte de la ejecución
multifuncional que pudimos ejercer en este proyecto, ¿no? La parte de ejecución, como lo marca la parte del PMBOK. La parte de contratación no es más que tenemos la máquina, tenemos la nave industrial, ahora hace falta el corazón de la operación, que es todo el personal que necesitábamos, ¿no? Y con esto todos los esfuerzos de reclutamiento y de contratación que eran requeridos para poder dar vida a este proyecto. Y no solamente esto, ¿no? Sino también la parte de tenemos ya al personal, ahora hay que entrenarlo en las dos vías fundamentales de la operación, la parte de operativa de quien mueve los paquetes, pero también la parte de mantenimiento de quien sostiene todo este poderío a nivel máquina y poder verdaderamente sacar todo el jugo de esta inversión, ¿no? Entonces, cuando empezamos con todos estos procesos de contratación, era importante poder tener un esquema bastante sólido en la parte de entrenamientos en estas dos vías que nos permitieran saber que las personas sabían exactamente cuál era la función en cada una de sus posiciones y también saber cómo teníamos que cuidar la máquina que acabábamos de instalar. Estas tres conforman la parte de ejecución y finalmente pasamos a la parte de soporte, estabilización y transición operativa, que también en la metodología la conocemos probablemente como la parte del cierre, ¿no? Y es que al ser un sistema tan grande, necesariamente hay un soporte y una transición que tenemos que dar, ¿no? Nosotros internamente en la compañía lo conocemos como un hypercare, en el cual nosotros estamos validando como equipo de proyectos en mancuerna con el equipo de mantenimiento y el equipo de operaciones que el sistema se esté comportando de manera adecuada. Porque a lo mejor tendríamos que recordar que todas las pruebas que hicimos durante un año aproximadamente siempre son pruebas en un ambiente idealizado, en un ambiente donde todas las cajas son perfectamente cuadradas con los tamaños a lo mejor más estándar que conocemos, pero en una operación normal vamos a saber que pues, hay paquetes pequeños, medianos, pero un poco grandes de algunos extremos que son un poco amorfos, algunos que tienen ciertos recubrimientos que no son muy amigables. Entonces, esa es la razón de ser del soporte y de la estabilización del sistema, el poder validar ahí tenemos proyectos de IoT que nos permite tener esta habilidad de mantenimientos predictivos y también, ¿por qué no? Alguna eventualidad de mantenimiento a nivel reparaciones que tengamos que hacer y que esto pueda ser consolidado a través de los entrenamientos que fungieron en su momento, ¿no? Entonces, esto es cómo se integra todo este proyecto. Es un proyecto integral donde nuestra función como infraestructura es poder hacer un proyecto end-to-end o un proyecto llave en mano donde literalmente lo que hacemos es entregarle las llaves a nuestro equipo de operaciones, a nuestro equipo de mantenimiento y estar listos para operar, ¿no? ¿Cómo integramos todo esto? Como ya lo platicábamos, son más de 30 especialidades integradas y que algunas de ellas se mencionan del lado derecho de este slide, donde podemos ver la parte de construcción, la parte de todo el sistema de bandas transportadoras y la parte de automatización, la parte de sistemas que se subdivide en muchos más mundos, como es la parte de programación, la parte de servidores, la parte de equipamiento específico para el equipo de operaciones. Nosotros le llamamos equipo end user. Y bueno, de ahí seguimos con la parte de seguridad, que implica básicamente tener una cadena de custodia pulcra desde que entra a este centro de distribución hasta que sale en el avión cuando despega o en el camión cuando sale del centro de distribución, ¿no? Acompañado de toda la parte de seguridad industrial, que es tener la certeza de que ninguno de nuestros colaboradores esté corriendo un riesgo al momento de ejecutar sus actividades, ¿no? Entonces, esto es lo que usamos en la parte que nutre directamente al proyecto, que consolida un proyecto llave en mano, pero que después se complementa con las partes de back office, que son como la parte de compras, la parte de legal, donde nada de esto sería posible
si no existieran todos estos contratos, estas licitaciones que hacen posible que en un determinado momento, de acuerdo a la planeación que tengamos, se puedan ejecutar las tareas como se tenían planificadas, ¿no? Y bueno, seguimos con la parte de operaciones y mantenimiento, que ya mencionábamos son nuestros clientes principales. Dentro de esta organización de ellos son los que se quedan operando y se quedan conviviendo con este sistema. Y finalmente, la parte de finanzas y recursos humanos, que bueno, como todos saben, la parte de la gestión administrativa de los recursos, en este caso del CAPEX a gestionar más de 1,200 millones de pesos, pero platicábamos, implica evidentemente no ser juez y parte, sino poder hacer estos contrastes en cuanto a la estrategia de cómo vamos a gestionar todo este recurso a través de los 2 años que duró el proyecto, ¿no? Un año de ejecución más un año de pruebas. Y bueno, el equipo de recursos humanos con todo el tema de contrataciones, entrenamientos, reclutamientos y todo el proceso principio a fin para poder tener a una persona dentro del equipo que pudiera fungir con las actividades para las cuales fue contratada. Entonces, bueno, aquí me gustaría hacer una pausa y que a lo mejor de manera más gráfica podamos identificar cómo este rompecabezas se fue armando a través de los meses. Iri, no sé si me pudieras apoyar con el siguiente video. Creo que tiene ahí un tema de video, pero bueno, al final este es nuestro hub, donde procesamos más de 44 unidades, donde, bueno, ahí podemos ver diferentes tecnologías implementadas que nos permitan tener más de 41,000 piezas por hora y podemos observar los diferentes subsistemas que integran todo el sistema de sorteo que tenemos. Entonces vemos por ahí ya todo el personal capacitado, iniciando desde la parte de pruebas operativas y a todos aprendiendo a usar sus herramientas, ¿no? Parte del entrenamiento. Entonces, bueno, muy bien. Eso fue solamente un clavado a lo que fue la parte de la puesta en marcha del proyecto. Voy a regresar a mi pantalla. Listo. Entonces, ya que platicamos un poco del contexto del proyecto y de cómo se integró de manera muy general, vamos a iniciar ahora sí con la parte del gerenciamiento del proyecto. Y me gustaría iniciar con la parte del organigrama del proyecto, donde vamos a ver como figura central la parte el Project Manager, pero que este Project Manager también tiene reportes hacia arriba a los cuales debe de estar informando y comunicando de manera continua, ¿no? En una línea funcional y un reporte directo, es decir, a quien lidera a esta persona de gerente de proyectos, un servidor, es a nuestro gerente senior de la PMO a nivel México y reportes específicamente para el proyecto, nuestra oficina de infraestructura a nivel Américas que controla toda la región de América, así como nuestro cliente interno de operaciones y el comité que se formó alrededor del proyecto debido al nivel de inversión que teníamos en este proyecto, ¿no? Este es un comité que se formó a fin de poder tomar decisiones, dar giros en el timón si fuera necesario, y que también toda la parte de cambios que pudieran existir estuvieran correctamente gestionados y comunicados. A partir de esta estructura vamos a ver que el gerente de proyectos tiene a cargo 2 ingenieros de proyectos, uno para la parte de todo el sistema de automatización y otro para la parte de construcción, que integra toda la parte de obra civil, obra eléctrica y todo lo necesario para tener listo el espacio para su alojamiento de todo este sistema, ¿no? Y finalmente vamos a poder ver en un reporte no funcional, sino únicamente para el proyecto, la parte de Subject Matter Experts, que no es más que todas las especialidades que ya veíamos en un inicio, hace algunas slides, ¿no? Toda la parte de mantenimiento, compras, legal, IT, seguridad, etcétera, forman parte de este círculo que lo llamamos internamente Subject Matter Experts y que son nuestros especialistas para cada una
de nuestras diferentes aristas a nivel ingeniería, ¿no? Pero algo muy importante a mencionar es que los ingenieros de proyectos van a poder ver que tienen una línea punteada hacia los SMEs o los Subject Matter Experts. Y esto es porque dentro de este proyecto y una de las lecciones aprendidas que vamos a ver más adelante de la implementación de este proyecto, el equipo de proyectos o la gerencia de proyectos tuvo que estar fungiendo en diferentes puntos con dos diferentes gorras, ¿no? La gorra de gerencia de proyectos y project management y la gorra de ejecutor. Y esa gorra de ejecutor se traduce a todavía ser dueños de ciertas especialidades durante su implementación, que en algunos momentos era muy delgada la línea en la cual a veces pasábamos de un extremo al otro, ¿no? Pasábamos de ver la parte estratégica del proyecto a pasar a ver la parte táctica y la parte de ejecución de cada una de las especialidades. Entonces, bueno, esta es una de las lecciones aprendidas que tenemos. Más adelante lo estaremos explicando el por qué. Pero bueno, una de las actividades clave que tuvimos como equipo de proyectos, y si yo tuviera que resumir toda esta implementación en ciertas acciones a nivel gestión de proyectos, yo las nombraría en la parte de integrar todas las especialidades que estuvimos integrando, comunicar toda la parte de estatus que teníamos, riesgos que teníamos, gestión de cambios que teníamos que validar, monitorear todo el avance del proyecto. Ustedes sabrán, tenemos un triángulo virtuoso en la parte de tiempo, costo y calidad, que básicamente es sagrado en el project management. Visualizar, y esta parte de visualizar refiere mucho a la parte estratégica de cómo vamos a implementar el proyecto y en qué fases lo vamos a ir haciendo para que podamos tener un buen fin en la puesta en marcha, ¿no? Y esto lo definimos mucho como un juego de ajedrez donde vamos a decidir si nos metemos por la izquierda o si nos vamos por la derecha y la racional que hay detrás de todo esto, ¿no? Y ese visualizar no es más que poder planificar en un corto, mediano y largo plazo para este proyecto y que podamos encaminarlo hacia donde necesitamos. Y finalmente la parte de liderar, donde lo que ya platicábamos son 30 especialidades integradas y donde las habilidades de liderazgo son elementales para que esto pueda salir adelante. Y finalmente, habiendo recapitulado todas esas actividades, lo que me gustaría rebobinar un poco y a lo mejor rescatar son dos actividades en específico de las cuales, de no hacerlas, las demás actividades pudieran no tener sentido, ¿no? Pudiéramos tener toda la metodología implementada, pero si no comunicamos y lideramos, difícilmente podremos tener un proyecto completamente integrado, ¿no? Entonces, creo que de estas actividades las que tenemos que destacar como project managers es la parte de comunicar y liderar equipos que aparte son multidisciplinarios y de las cuales muchas de ellas ni siquiera pudiéramos tener el conocimiento técnico al mismo nivel que los subject matter experts, ¿no? Entonces se vuelve una labor más de especialización de liderazgo. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco de cuáles fueron los fundamentos estratégicos del proyecto. Y esto nace a partir de saber que nos encontrábamos en un entorno cambiante, dinámico, rápido, y que por la misma necesidad del negocio y del entorno, este proyecto tenía que ser implementado a la brevedad posible, ¿no? Con todo la robustez que implica este proyecto, teníamos que hacerlo pues a la brevedad posible. Entonces, a través de eso tuvimos que lograr hacer dos cosas de manera simultánea, que seguramente ustedes sabrán, no es lo ideal dentro de una gerencia de proyectos, ejecutar y planificar de manera simultánea. Sin embargo, bueno, creo que muchas veces las necesidades del proyecto, las necesidades del entorno y las necesidades de lo que tenemos que entregarle como valor agregado a nuestros clientes, difícilmente se va a conciliar con los tiempos de planificación que quisiéramos, ¿no? Entonces, a través de reconocer este entorno, lo que hicimos fue definir cuáles eran aquellos ejes que nos iban a nutrir mientras íbamos avanzando en el proyecto. Una de las primeras, que vamos a leerlo del lado izquierdo a la derecha, viendo la pantalla, es la parte operativa, donde una de las premisas principales del proyecto es no podemos sacrificar la parte operativa en ningún momento. Y esto significa no afectar a nuestros clientes en ningún momento. Ya lo platicábamos que siempre hemos estado operando en el aeropuerto de Querétaro, pero
al hacer esta intervención y esta integración, necesariamente teníamos que tocar el sistema que teníamos en ese momento, ¿no? Entonces, una de las mayores premisas que no podíamos violar es no podemos sacrificar la calidad en el servicio y no podemos sacrificar la operatividad. El segundo era aquellos puntos que son irremovibles y no negociables, aquellos parámetros dentro del marco del proyecto que de ninguna manera podíamos tocar, como son la parte del tiempo y la parte del costo. El reconocimiento del entorno, ya platicábamos un poco de un entorno dinámico en el que teníamos que terminar este proyecto a la brevedad posible, pero también con este mismo nivel de prioridad para poder brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Entonces, en este sentido de adaptarnos como gerenciamiento de proyectos hacia la situación en la que estábamos confrontando, lo que hicimos fue implementar una metodología híbrida entre la parte ágil y la metodología convencional, como es la metodología en cascada, ¿no? La parte ágil fue implementada en toda la parte de preconstrucción y en la parte de planeación, donde pudimos acelerar y tener este valor ganado de manera mucho más breve y mucho más concisa, con resultados y entregables específicos, que eso era muy importante para nosotros en aquel entonces, ¿no? En la parte del desarrollo de la ingeniería era tener, bueno, en el caso de ya metiéndonos a la parte de la construcción, tener planos ejecutivos, tener la parte de la cimentación, pero también ya tener definida la parte de la secuencia, de montaje de todo el sistema automatizado que íbamos a tener dentro de la nave industrial. Y en la parte de la cascada, pues es dentro de la ejecución donde seguimos teniendo predecesoras, sucesoras, tenemos que formar una ruta crítica, pero además sabemos que no todas las especialidades se pueden dar de manera simultánea porque hay cosas que deben de suceder para dar pie a las siguientes. Entonces, bueno, esta parte ágil nos ayudó en un inicio, durante la etapa de planeación, a poder arrancar esta parte de las ingenierías de manera muchísimo más concisa y que pudiéramos detonar en los esfuerzos de arranque de obra a la brevedad posible, ¿no? Entonces, esta combinación es algo que nos ayudó mucho para poder acelerar y adaptarnos al entorno. La parte de los stakeholders fue igual fundamental y fueran parte de las cosas que definimos como prioritarias desde un inicio, el poder identificar todos los stakeholders que participaban en el proyecto, tanto internos como externos, conocer su nivel de influencia dentro del proyecto y también el nivel de impacto que le estaríamos generando, ¿no? Y en consecuencia, poder determinar aquellas comunicaciones que se tenían que dar de manera fundamental y cómo abordar ciertas situaciones al interior o al exterior, ¿no? Seguimos con la parte de planeación base, donde tenemos las fases e hitos en consecuencia del punto número uno. ¿Cómo vamos a implementar y a construir sin afectar la operación, sin afectar a nuestros clientes? ¿Y cómo vamos a hacer todo esto también reconociendo el entorno? Y esto nos dio como pie, pues bueno, que este proyecto se dividió en diferentes fases que permitieron esa operatividad, pero que también permitieron el poder tener un proyecto productivo a la brevedad posible. Y finalmente, sabiendo el entorno, sabemos también que tenemos que tener un alto nivel de confiabilidad y un bajo margen de error para que todas las integraciones que hiciéramos dentro de la ejecución fueran exitosas. Y eso nos llevó a hacer una validación robusta de todas las partes de ingeniería y la integración de cómo iban a fungir en el sitio una vez que se estuvieran instalando. Entonces, esta parte también se hizo dentro de una metodología ágil que nos permitió poder validar una gran cantidad de ingenierías de manera escalonada o por paquetes, es decir, toda la parte estructural, toda la parte de cimentaciones, poder liberar ese bloque mientras seguíamos con las revisiones a la par de las siguientes especialidades a implementar, ¿no? Entonces, esta parte también fue fundamental desde un inicio, poderla considerar dentro de nuestra estrategia para que podríamos ir adaptándonos al entorno dentro del proyecto. Siguiendo con la parte de la gobernanza del proyecto, bueno, todos sabemos que dentro de las etapas del proyecto hay una en específico que nos habla del monitoreo y control. Y es que siempre ha existido esta dualidad del tiempo y el costo, pero dentro de este monitoreo y control también entra la parte de la gestión de cambios y la identificación y gestión de riesgo, ¿no? Que cuando los combinamos
Entonces entramos en una parte de identificar los signos vitales del proyecto como si fuera un paciente, ¿no? Y saber si ese paciente está en terapia intensiva, en terapia media, o si el paciente se puede ir a su casa y regresar a un check-up en el siguiente mes, ¿no? Entonces, todo esto nos conforma la parte del monitoreo y el control que estuvimos ejerciendo, pero que necesariamente implica una mancuerna a nivel comunicación y a nivel dirección. Porque como ya lo platicábamos en un inicio, toda esta parte del monitoreo y el control no tendría sentido si al final esto no se comunica y se alinea con las diferentes personalidades que integran el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la estrategia de esta comunicación? Básicamente teníamos llamadas y reuniones semanales con todos los subject matter experts para poder definir los siguientes pasos de la ejecución, viendo el futuro inmediato, 2 semanas, 4 semanas. Esto muchas veces en diferentes literaturas lo conocemos como el look ahead, y poder definir cuáles son aquellas actividades que se pueden tornar críticas, de las cuales nos tenemos que ocupar para poderlo mantener dentro del baseline que habíamos definido. Luego tenemos comunicaciones tanto mensuales como trimestrales que obedecen más a una comunicación a nivel comité del proyecto, donde tenemos que dar pues ese parte médico de cómo está el paciente, de cómo se encuentra el proyecto y poder determinar cómo vamos en tiempo y en costo, ¿no? Esto a nivel directivo mexicano y a nivel directivo regional. Y finalmente, reportes trimestrales y comunicaciones trimestrales a nivel global a nuestra oficina global basada en Alemania, donde básicamente eran los mismos parámetros, tiempo y costo, pero en este escenario mucho más cargado la parte de la gestión del recurso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál fue lo que nos ayudó para poder manipular y controlar todo este proyecto? Me gustaría mantenerme todavía en la parte de la comunicación oficial. Y es que la comunicación tiene una connotación muy distinta a cuando le ponemos esta parte oficial, ¿no? Cuando tenemos controles de cambios que son oficiales y que tienen niveles de aprobación de acuerdo al nivel de riesgo o al nivel de impacto que esto implica, tanto en tiempo, en costo, en enfoque o en alcance. Y otra de las grandes implementaciones que hicimos, igual nada que sea ajeno a la metodología, es la parte del RFI, el famoso Request for Information, en el cual lo que hacemos es poder detonar comunicaciones bilaterales entre la oficina de proyectos, entre la gerencia de proyectos y las partes ejecutoras, tanto internas como externas, para poder saber qué información nos hace falta para poder integrar el proyecto. Y que más allá de perdernos en una cantidad enorme de correos, poder tener estos documentos con fecha específica y un consolidado que nos permita generar esa trazabilidad que muchas veces se pierde en la parte de comunicación vía correo, ¿no? Entonces, esta parte de los RFIs nos ayudó mucho a podernos entender en información que de manera oficial se había solicitado en diferentes situaciones y que, por lo tanto, pues existe una trazabilidad de algunos alcances que se tenían que complementar en ese entonces. Seguimos con la parte de comunicación con reportes de avance, los cuales pues son fundamentales en cualquier proyecto y que seguramente es parte inherente de cualquier proyecto. Y finalmente nos quedamos con la parte de evaluación integral de desempeño. Y esta evaluación integral tenía que ver con cómo nos comunicábamos con cada uno de los subject matter experts, tanto internos como externos, proveedores de servicios o proveedores de productos que necesitábamos y poder entender cómo vamos respecto al rendimiento y al desempeño que tenía cada uno de ellos, ¿no? Y esto en un foro más elevado del nivel de proyecto, llevándolo a niveles directivos, donde podíamos conocer y tener un conocimiento en común y un entendimiento en común de cuál era el estado del proyecto y cuál era el desempeño de cada uno de estos proveedores. Esto nos llevó a tener siempre una visión bien comprendida en cuanto a cuál es el enfoque y cuál es el parecer de cada una de las partes, más allá de asumirlo y pensar que, bueno, todo va marchando bien para el proveedor, pero para nosotros como cliente final, las cosas pudieran ser mejores, ¿no? Entonces, esta es la parte que intentamos cerrar a nivel comunicación y que todos estemos alineados en cuál es el estado real del proyecto. Y bueno, de esta parte de herramientas continuamos con la parte de monitoreo y tomas de decisiones, donde la curva S, donde podemos considerar la parte de,
valor ganado versus la parte del costo presupuestado versus el costo real, y la parte de los desfases que existen en cronograma fue fundamental para hacer una toma de decisiones rápida. Una de las cosas que implicó este proyecto de gran escala es tomar decisiones rápidas, que la única manera de poderlo lograr fue el poder tener información rápida y a la mano, ¿no? Entonces, toda esta curva S que reduce y resume toda la parte económica y la parte del cronograma del proyecto fue fundamental para hacer esta toma de decisiones rápida. Me gustaría seguir con la parte del, un término que me gustó mucho de otras, de diferentes metodologías, que tiene que ver con el definition of done. Y ese definition of done está muy orientado a qué tan listos estamos para brincar a la siguiente fase. Y es que muchas veces lo que sucede es, pareciera ser que todo está listo para una puesta en marcha, pero cuando empezamos a evaluarlo de manera mucho más detallada, resulta que hay ciertas cosas que nos impiden hacerlo. Entonces, cuando nosotros empezamos a avanzar a través de las fases que platicábamos, por ejemplo, el pasar de la fase de la construcción de obra civil a dar el paso al montaje del sistema automatizado, se tuvieron que cabildear diferentes checklists para poder validar que efectivamente estábamos en condiciones de poderlo hacer, ¿no? Un ejemplo muy simple, no podíamos montar un sistema cuando decíamos, bueno, a lo mejor ya está toda la cubierta, está todo cerrado, pero no hemos hecho pruebas de si se filtra o no se filtra el agua, ¿no? Algo muy sencillo en la parte de obra civil. Y por otro lado, no podíamos pasar de un montaje del sistema a iniciar a pruebas que probablemente iban a ser no fructíferas cuando iniciábamos las pruebas de manera prematura. Y finalmente, no podíamos pasar de un entorno de pruebas a una puesta en operación si efectivamente no teníamos todas las casillas completamente llenas para poder decir, ok, estamos listos para poder operar. Entonces, este definition of done fue muy importante para poder alinear expectativas de manera cross-functional y poder validar que todos los equipos consideraban que las condiciones actuales eran las correctas para poder iniciar con la siguiente fase, ¿no? Entonces, la implementación de estos al final se reduce nada más que un checklist y validar de manera exhaustiva si estamos listos o no para la siguiente fase. Esto fue fundamental para poder evadir diferentes riesgos que se pudieron haber materializado. Y finalmente tenemos el análisis proactivo de riesgos, donde cuando nosotros combinamos la probabilidad de ocurrencia de algún riesgo con su impacto, podemos sacar el nivel de riesgo y que en consecuencia podamos tener una matriz completamente nutrida de cuáles son aquellos riesgos que tenemos que cuidar y cuáles son los planes de acción que tenemos que implementar en caso de que se materializara. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos al final de todo esto? Una evasión de costos de hasta el 8%, de estos 2,000 millones de pesos, perdón, que platicábamos en un inicio, una reducción, una evasión de costos, o como le llaman el término en inglés, un cost avoidance del 8%, 30 especialidades coordinadas, 2 años de ejecución, donde ya lo platicábamos, un año fue de construcción y otro año completo de pruebas para poder llegar al siguiente resultado, que es un 99.8% de precisión en sorteo comprobado. Y que esto al final nos lleva a tener un nivel de servicio adecuado para todos nuestros clientes y que no se vean impactados por un proyecto que probablemente no pudo haber sido probado al 100%, ¿no? Entonces, esta ejecución de 2 años y este año completo de pruebas finalmente se decanta en un sistema que tiene completa certeza de su funcionalidad y que nos permite hacer que los paquetes lleguen al destino que deben de llegar, ¿no? Y bueno, la parte de todo el centro de distribución, todas las tecnologías que implementamos nos permitieron tener un 35% de ahorro energético de todo el consumo que tenemos en la planta y de un 35 a un 50% de autosuficiencia en el agua potable. Finalmente, en la parte de gerenciamiento de proyectos, de todos los cambios que esto implicó, hubieron al final una gestión de cambios sin desvíos críticos, que al final
rescatando el primer resultado, que fue una evasión de costos del 8%, logró financiar otros subproyectos que en su momento no fueron considerados dentro del alcance original, pero que al final, al paso de 2 años, las condiciones cambian, los factores también se ajustan y hay ciertos resultantes que tenemos que también contemplar en ese momento, ¿no? Entonces, esta gestión de cambios fue exitosa y que aquellos cambios que sí procedieron o aquellos alcances adicionales que se dieron se vieron subsanados por este cost avoidance que logramos en aquel momento en lo que fue el proyecto principal, ¿no? 70% de riesgos identificados proactivamente y un tiempo medio de resolución de los riesgos materializados en un plazo medio de 5 días, ¿no? Evidentemente habían riesgos o situaciones que ameritaban mucho más de 5 días, pero nuestra media fue estos 5 días de poder lograr desatorar aquella piedrita en el camino para poder continuar con la ejecución. Entonces, bueno, las buenas prácticas que tenemos es la definición de la estrategia que ya platicábamos, una gestión centralizada de los recursos a través de autorizaciones centralizadas del uso del CAPEX, identificación proactiva de los riesgos, ya lo platicábamos con esta matriz, y la implementación del Definition of Done, que abolimos N cantidad de riesgos a través de definir si evidentemente y efectivamente estábamos listos para dar el siguiente paso en el proyecto. Y bueno, como cualquier proyecto, también tenemos retos, oportunidades y mejora continua. No importa lo que hayamos hecho, creo que la comunicación asertiva sigue siendo un área a continuar mejorando. Una toma de decisiones ágiles, hay una matriz de tomas de decisiones que seguramente tenemos que calibrar entre qué decisiones podemos tomar como gerente de proyectos y cuáles tienen que ser escaladas a los diferentes niveles, en pro de que estas tomas de decisiones sean mucho más ágiles, sin perder esta parte corporativa y jerárquica que evidentemente se necesita por el nivel de inversión. Unificar los canales de comunicación, ya platicábamos de diferentes métodos de comunicación oficial que usamos durante el proyecto, pero que un escenario ideal sería poder coordinar y unificar todos estos canales de comunicación a través de una sola plataforma. Ya existen bastantes de estas que nos permiten no perdernos entre diferentes documentos regados en el escritorio o a lo mejor concentrados en carpetas y demás, sino poderlos unificar y tener un canal oficial de comunicación. Y finalmente, los últimos dos tienen una correlación que es el dimensionamiento del alcance y los recursos, que tiene que ver con cuáles son los recursos que necesitamos para implementar el proyecto y que retomando lo que platicábamos en las slides pasadas, no nos obliguen de alguna manera a jugar estas dos gorras de gerenciamiento de proyectos y ejecutor, ¿no? Que muchas veces corrompe la parte de la gerencia de proyectos y obliga a que la parte estratégica pudiera correr algún riesgo, ¿no? Entonces, va a ser muy importante para los proyectos que vienen en el futuro que esta definición de roles en el proyecto sea mucho más clara y que los recursos que se asignen al proyecto puedan complementar las diferentes áreas para que la gerencia de proyectos se dedique a su core, que es la parte del project management, ¿no? Y que dejemos a los expertos poder ejecutar esta parte. Entonces, bueno, creo que son de las áreas que nos llevamos como mejora continua, como oportunidades y como retos que tenemos que asumir en el futuro y que, bueno, seguramente tendremos que irlas practicando. Y pues bueno, no me queda más, equipo, que desearles una muy buena tarde, agradecerles a todos por su presencia. De verdad que ha sido un honor poderles presentar un poco de lo que fue este proyecto. Y me gustaría cerrar con dos frases que a título personal me han hecho mucho eco. La primera es, los grandes proyectos no se logran con grandes ideas, sino con equipos comprometidos, de John Maxwell, gran gurú de liderazgo. Y el 100% de lo que pueda hacer como persona no se supera, no supera el 1% de lo que puede hacer un equipo, ¿no? Y con esto me gustaría cerrar y dejar claro que si bien el día de hoy yo tengo el honor de poderles presentar este proyecto, sin duda alguna hay todo un proyecto y todo un equipo detrás que pudieron hacer que todo esto se diera, ¿no? A nuestro equipo de operaciones, a Octavio, Felipe, Andrés, a nuestro equipo de mantenimiento, a Miguel, a Norma y sobre todo también a nuestro gerente senior de proyectos, a Ricardo de Santiago, que sin
tener todos estos esfuerzos en conjunto, pues jamás hubiéramos podido lograr este proyecto multifuncional y multidisciplinario, que al final, como ya lo mencionaban en un inicio, a una formación como ingeniero civil de ninguna manera puede darnos este conocimiento a nivel técnico, ¿no? Y al final todo esto se deduce a la parte de comunicación y a la parte de liderazgo, que justamente es el nombre de este webinar. Entonces, muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, Iri, Dani, les regreso la pantalla. Muchísimas gracias a todos. No, muchísimas gracias a ti, Giovanni, por compartirnos de una manera tan simple, a primera escucha, este gran esfuerzo de 2 años que duró su proyecto. La verdad que es, bastante gratificante escuchar cómo pudiste hacer un sumario de todas estas lecciones aprendidas y, bueno, estamos muy felices en nuestra audiencia por escuchar estos momentos de éxito que vivieron. A nombre de, bueno, antes de pasar al reconocimiento, me gustaría que revisáramos algunas de las preguntas que nos tiene nuestra audiencia. En la sección de preguntas y respuestas dejaron ya algunos cuestionamientos para ti y si me apoya el equipo, por favor, las podríamos ir publicando a continuación para que nos vayas dando tus comentarios. La primera es, ¿cuánta gente participó en el proyecto? ¿Qué software utilizaron para el control del mismo? ¿Fue un equipo multidisciplinario o multilocalizado? Supongo lo manejaron en cascada. ¿Algo de ágil? Bueno, fue una pregunta que como que sumó todas, ¿verdad? Te escuchamos, Giovanni. Sí, muchas gracias, Iri. Sí, justamente, el headcount total de participantes en el proyecto fueron cerca de 50 personas participando directamente dentro del proyecto, no sin dejar de lado aquellas más de 500 personas que formaron parte de toda la instalación y de toda la construcción del proyecto. Entonces, más o menos a nivel proyecto, fue un equipo de 50 personas de diferentes especialidades, como bien lo menciona José Miguel, y que justamente eso me lleva al siguiente punto, un equipo completamente multidisciplinario, donde estaba la parte de sistemas, desde la parte de programación, la parte de automatización, y también la parte de compras de legal, para poder hacer que también todas las contrataciones que teníamos en DHL con objeto a este proyecto, pues fueran dentro del compliance de la compañía, ¿no? Y finalmente, sí, fue un proyecto multilocalizado en el sentido de, tenemos nuestra oficina corporativa en la Ciudad de México, muchos de nosotros teníamos que estar ubicados en la ciudad de Querétaro para fines del propio proyecto, y al mismo tiempo teníamos equipos a los cuales nos teníamos que comunicar en nuestra oficina regional basada en Estados Unidos o en nuestra oficina global basada en Alemania, ¿no? Entonces, sí hubo bastante integración de equipos multiculturales y localizados en diferentes partes del globo. Y además de esto, sí, la parte de planeación fue muy enfocada a la parte ágil para poder lograr todos estos resultados y poder tener todo este valor ganado para poder iniciar con toda la parte de la construcción y empezar a generar valor, ¿no? Entonces, ¿cómo se compuso el proyecto? Fue parte de planeación, todo fue una metodología ágil a través de ciclos de 5 días, de 10 días, dependiendo de la complejidad de la tarea, con entregables que fueran muy consistentes y muy claros en cuanto a valor ganado. Y finalmente pasar sí a la parte de la metodología de cascada, donde tenemos una ruta crítica, donde tenemos predecesoras y sucesoras. En la parte de la ejecución, por la propia naturaleza de, hay cosas que no se pueden dar hasta que se tengan ciertos hitos alcanzados. Entiendo. Muchísimas gracias, Giovanni. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera se conjuga la automatización con la carga en los aviones? Excelente pregunta. Muchas gracias, Carlos. Básicamente, cómo funciona el sistema es un sistema que funciona a granel o como le llamamos nosotros, bulk. ¿Qué es lo que pasa? Bajan los aviones, bajan los camiones, hacen su descarga en todo este sistema que no es más que una integración de bandas transportadoras con muchísima inteligencia detrás y que permiten hacer un sorteo automatizado. Entonces, hay paquetes que dicen, bueno, yo voy a Monterrey, entonces mi salida es esta y bajan por una espiral, donde al final de esa espiral tenemos contenedores aéreos esperándolos y en esos contenedores vamos llenando por niveles hasta que tenemos un contenedor aéreo completamente lleno y entonces a través de otras implementaciones de infraestructura nos permite rodar esos contenedores hasta, hasta poderlos subir a un avión, ¿no? O en el caso inverso, descargarlos para hacer todo este proceso que acabo de explicar. Entonces,
inicia todo el proceso con una parte automatizada y termina con esta parte todavía manual, con el corazón de nuestra operación, que es poder hacer toda esta carga de paquetes en el contenedor para poderlo despachar y que el avión pueda despegar. Qué interesante, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo fue el día cero? Es decir, el día que decidieron apagar el proceso anterior y dejar todo el nuevo sistema. Esta es de Silvia Luevano. Muchas gracias, Siria. Bueno, justo fue una transición, no fue un apagar y encender, fue más una transición en la que durante un par de meses, 3 meses, tuvimos que estar sí usando el nuevo sistema y buscar estas medidas de contingencia de qué pasa si algo sale mal en el sistema. Bueno, si pasa esto, a través de nuestro equipo de procesos es diseñar este plan de cómo recuperar, ¿no? Afortunadamente, debido a todas las pruebas que pudimos hacer, nunca tuvimos la necesidad de ocupar este plan de contingencia, pero al final el punto, y regresando a tu pregunta, Silvia, fue más una transición de 3 meses en el que tuvimos que hacer este acompañamiento, este soporte y esta estabilización para entonces sí decir, en definitiva, podemos hacer esta integración, ¿no? Ya de manera masiva. Excelente. Siguiente pregunta es, sabiendo que siempre hay ajustes versus el plan inicial, para un proyecto de este tamaño, ¿cuál fue el porcentaje de variación en las distintas métricas del triángulo del plan inicial versus el final del proyecto? Esto es de Bueno, Carlos Mociño. ujú. Muchas gracias, Carlos. Bien, definamos qué es la parte del tiempo, costo y calidad, ¿no? La parte del tiempo, como ya lo platicábamos, es una implementación que terminó en marzo 2025 con toda la curva de aprendizaje concluida. En ese caso, el porcentaje de variación fue viéndolo hacia el alza, digamos un 0% porque nos mantuvimos dentro del cronograma. Dentro de la parte financiera, mismo caso, incluso ahí fue un -8% versus el recurso inicial que teníamos para este proyecto. Y finalmente en la parte de la calidad, que se traduce mucho al aseguramiento de la calidad que teníamos en cuanto a mantener ese nivel de sorteo que es importantísimo para que este proyecto tenga una razón de ser. Igual yo consideraría que pudimos cumplir con esa variación. Regresando a la parte de ejecución, ¿cuáles son los parámetros que definían si estábamos dentro de un problema en la ejecución? Es si teníamos un desfase del 0 al 5%, era un desfase todavía sano y fácil de recuperar a través de diferentes planes de acción. Si teníamos un desfase del 5 al 10%, era un semáforo amarillo para nosotros, donde las acciones tenían que ser mucho más tajantes y donde necesitábamos también todo el apoyo de nuestro equipo directivo que siempre también estuvo ahí para poder dar esos giros en el timón que necesitábamos para recuperar. Y aquellos desfases mayores del 10 al 15% ya lo considerábamos como un desfase completamente crítico y con acciones completamente inmediatas para poder retomar el curso. Gracias por la explicación, Giovanni. Seguimos. Claro. Gracias por compartir. Muy interesante de José Miguel Renero. Desde el punto de vista financiero, ¿cómo identificaron y utilizaron los CAPEX y los OPEX para el proyecto? Este es Enrique Ortega Tenorio. Ujú. Vale, toda la parte de CAPEX es inversión que seguramente se va a ver amortizada a través de los años. Esa es la regla de lo que conocemos nosotros como CAPEX. Y la parte del OPEX, pues son todos aquellos elementos que no necesariamente son depreciables a través del tiempo, pero que son requeridos para la operación, ¿no? Aquellas partes de equipamiento que platicábamos durante la charla, donde probablemente la parte, no sé, de etiquetas, que ustedes ven pegadas etiquetas en cada caja que DHL envía, pudiera pasar como un OPEX porque es algo que seguramente no se amortiza con los años, mientras que el resto de la inversión de gran magnitud sí lo es, ¿no? Entonces, hay algunas reglas financieras que por ahí nos ayudaron a poder definir qué sí era CAPEX, qué era OPEX. Excelente, gracias por compartirnos, Giovanni. Siguiente pregunta, ¿utilizaron alguna herramienta para la gestión de la comunicación? De Judith Valderas. Sí, muchas gracias, Judith. Sí, usamos
dado que es un proyecto mayoritariamente infraestructura, usamos mucho BIM 360, donde fue toda la comunicación de planos de últimas versiones, de versiones que pudiéramos ver en línea, todos tener la misma información al mismo tiempo. Esa es la parte en cuanto a la parte de comunicación a nivel ingeniería. Y en la parte de comunicación a nivel ejecución, la parte de este software llamado Procore fue fundamental para poder lanzar todos estos RFIs y poder determinar también los avances que teníamos, reportes de avance y comunicación oficial con todos los integradores del proyecto. Creo que fueron los dos fundamentales. Sin embargo, insisto, una de las grandes lecciones aprendidas para estos proyectos de gran escala es poder unificar y poder tener un solo punto de comunicación hacia todos los stakeholders que conforman. Sin duda, gran comentario. Gracias, Giovanni. Dice Giovanni, más allá de la metodología o la industria, ¿cuál sería el mayor aprendizaje de este proyecto que podrías compartir a cualquier PM, ya sea que esté comenzando o tenga años de experiencia? Wow, gran pregunta, Ricardo Soto. Gracias, Ricardo. Sí, yo creo que el, es muy delgada la línea en cuando tú eres un gerente de proyectos y cuando te pasas a la parte de ejecución. Esa fue una de las grandes lecciones que tuvimos en este proyecto. No podemos pretender mezclar estas dos especialidades, ¿no? Una fungiendo como un especialista y el otro como una parte estratégica. Que muchas veces nos podemos perder en el camino, nos podemos perder y que en la misma ejecución del proyecto y en la misma inercia del proyecto nunca retomemos esa parte estratégica de lo que es este project manager para el proyecto, ¿no? Entonces, ese para mí es el mayor aprendizaje y creo que muchas veces, independientemente del nivel de experiencia que podamos tener, podemos llegar a recaer en esto, ¿no? En este punto de pasarme la ejecución y no retomar la parte estratégica de lo que representa el gerente. Muy bien. ¿Qué plataforma usaste en la gestión de tu proyecto? Creo que esta más o menos ya la habíamos respondido, pero bueno, si quieres complementar algo más, adelante. Sí, sí, muchas gracias. Es la parte de, bueno, el MS Project fue fundamental, BIM 360, Procore también fue bastante importante y fueron las tres fundamentales que estuvimos usando a través del proyecto. Muchísimas gracias. Y no sé si hay otra pregunta por ahí, equipo. Muy bien, pues entonces, si no hay más preguntas o comentarios, Giovanni, en nombre de la comunidad del Project Management Institute en México, queremos agradecerte por habernos compartido con tal pasión y compromiso tu experiencia, tus aprendizajes y la visión que tuvieron en este proyecto. Te hacemos entrega simbólica de este reconocimiento por tu valiosa participación en la iniciativa de Proyectando México y por ser parte de esta conversación que inspira y transforma sin duda a nuestra comunidad. Para cerrar este evento, tengo el gusto de presentar a Daniel Aguirre, quien es nuestro vicepresidente de administración del capítulo de Bajío y líder nacional de esta iniciativa, quien compartirá con nosotros algunas palabras finales. Giovanni, muchísimas gracias. Adelante con los emojis, sí, felicitémoslo y muchísimas gracias, Giovanni. Bienvenido, Dani. Muchas gracias, Siri, y muchísimas gracias, Gio, por esta presentación. La verdad es que estamos súper contentos de tenerte en este espacio como representante de la iniciativa Proyectando México, pero en particular como parte del capítulo Bajío. Sin duda, este proyecto en particular, pues es uno de los proyectos más relevantes, más destacados y más influyentes en la región Bajío, ¿no? El aeropuerto de Querétaro sin duda es uno de los puntos de comunicación, ¿no? y logísticos más importantes para la región y bueno, pudimos ver en tu presentación el gran reto al que te enfrentaste y bueno, cómo a través de la implementación y el uso de metodologías de administración de proyectos pudiste pues bueno, salir adelante y llegar al éxito. Así que te felicitamos mucho y te agradecemos muchísimo por compartir con nuestra comunidad todos estos aprendizajes, porque estoy seguro que para todos ha sido una sesión muy
muy enriquecedora, ¿no? Sin duda nos llevamos grandes aprendizajes de tu experiencia y bueno, te agradecemos muchísimo. Gracias, Irina, y un gusto poderlos acompañar y muchísimas gracias por la oportunidad para compartir esta experiencia de lo que fue las habilidades de liderazgo y de project management vistos desde la manera mucho más de soft skills, más que la parte de hard skills, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Perfecto, Gio. Y bueno, antes de terminar, comunidad, queremos darles unos mensajes finales, aprovechar que pues tenemos un gran aforo el día de hoy, más de 130 personas conectadas todavía. Eh, Rápidamente queremos compartirles que, bueno, pues esta iniciativa Proyectando México es una iniciativa que estamos trabajando en conjunto los 5 capítulos del Project Management Institute, ¿no? Que bueno, pues son los capítulos de Bajío, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla, ¿no? Y pues queremos seguir creciendo la comunidad, ¿no? Queremos que todas las personas que están interesadas en administración de proyectos puedan unirse a esta comunidad de Project Managers en México. Créanme que estamos haciendo muchísimas cosas. Todos somos voluntarios, somos Project Managers que pues estamos trabajando en diferentes industrias, trabajando a veces en nuestros propios emprendimientos, pero bueno, lo que queremos justo es hacer crecer esta comunidad a través de este tipo de iniciativas, ¿no? De colaborar entre nosotros, compartir buenas prácticas. Así que los invitamos a unirse, los invitamos a ser parte del PMI porque tiene varios beneficios. Evidentemente, pues bueno, conocemos que el PMI ofrece un acceso importante a certificaciones que nos ayudan de alguna manera respaldar nuestros conocimientos y nuestra experiencia, pero más allá del tema de las certificaciones, de todos los cursos y demás que se puede ofrecer el PMI, creo que algo que estamos haciendo muy bien en México, en Latinoamérica, es justamente esta comunidad, ¿no? Y este evento es evidentemente fe de todo lo bien que estamos haciendo, porque estamos creando una red de profesionales tan grande, tan importante, y sobre todo con una actitud tan positiva que bueno, pues nos llena de orgullo ver los resultados que estamos teniendo, ¿no? Entonces, los invitamos a que se acerquen al PMI, los invitamos a que se acerquen a los capítulos. Este solamente es un evento, pero créanme que cada uno de los capítulos está muy activo y está siempre provocando la interacción, provocando el networking, provocando tener conocimientos, ¿no? Y ver cómo podemos fortalecer y soportar nuestro desarrollo profesional. ¿Vale? Entonces, los invitamos a eso. Otro mensaje importante, también parte de esta comunidad de Proyectando México que estamos trabajando los 5 capítulos de la mano, es nuestra revista Proyectando México. Queremos aprovechar este foro para invitarlos a que lean este primer número del año que publicamos en el mes de mayo. Eh, Van a encontrar artículos súper interesantes, artículos que son proyectos igual que dejan muchos aprendizajes, proyectos que hablan sobre pues inteligencia artificial, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de pues diferentes enfoques de cómo hacer la gestión de proyectos. Los 5 artículos que están incluidos en esta revista, créanme que son de gran interés y seguramente les van a dejar algún aprendizaje. Y queremos invitarlos a que la lean. Pueden darle clic a nuestra página de internet, que la página es pmi.proyectandomexico.org, diagonal revista. Ahí van a encontrar nuestra revista. O si ustedes quieren, están viendo este webinar desde su computadora, con su celular pueden entrar al código QR para que los lleve directamente a esta edición. O bueno, pues tomen un screenshot de su celular para que posteriormente puedan entrar directamente a la revista. Los invitamos a que la lean y los invitamos a que hagamos interacción, que nos den su retroalimentación. Y algo muy importante es que vamos a tener un webinar el próximo 14 de julio, donde vamos a tener una mesa redonda con los autores de los 5 artículos que están publicados en esta revista. Entonces va a estar muy interesante esa conversación. Los invitamos a que se puedan unir con nosotros el 14 de julio por la tarde para poder hablar más a fondo sobre esta edición de la revista. ¿Listo? Bueno,
queremos aprovechar también el foro para informarles de los siguientes eventos que vamos a tener, además de más webinars, porque este es el segundo webinar de la serie de los proyectos más influyentes de México. Todavía nos quedan tres webinars que vamos a estar hablando de proyectos de la misma talla del proyecto que hablamos el día de hoy. Entonces estén muy atentos a nuestras redes sociales, en los perfiles de LinkedIn de los 5 capítulos y del perfil de Proyectando México. Estamos haciendo difusión de todos los eventos, pero les queremos hacer una invitación muy cordial a que de una vez vayan apartando estas fechas en su calendario. Si no están ubicados en estas ciudades, pues los invitamos a que puedan programarse para poder visitar las ciudades de Querétaro, de Puebla, Ciudad de México, Zapopan y Monterrey, porque ya se acercan las fechas de nuestros congresos internacionales, ¿no? El 5 y 6 de septiembre en el Marqués Querétaro es el Congreso Internacional de PMI Bajío. El 19 de septiembre en la ciudad de Puebla, el Congreso de PMI Puebla. El 26 y 27 de septiembre en la Ciudad de México vamos a tener el PM Tour, que también organiza el PMI de la Ciudad de México. El 3 de octubre en Zapopan, Jalisco, vamos a tener una fiesta de 15 años porque el PMI Jalisco está festejando su 15º Congreso Internacional, así que los invitamos a que asistan a Zapopan. Créanme que va a ser un evento espectacular el que está preparando el PMI Jalisco. El 31 de octubre, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, también vamos a tener el Congreso Internacional de PMI Nuevo León. Entonces, los invitamos a que aparten estas fechas. Son de verdad, los 5 son eventos espectaculares en donde tenemos speakers también espectaculares, tenemos talleres, tenemos actividades, espacio para la convivencia, para la diversión. Entonces los invitamos a asistir a estos eventos y que, bueno, podamos conocernos personalmente. Y bueno, algo que queremos solicitarles es que nos den su retroalimentación. Pueden entrar directamente a este código QR para poder dejarnos su retroalimentación. También estamos colocando en el chat em, la liga para poder dar la retroalimentación sobre este webinar. Como buenos project managers, queremos tener lecciones aprendidas, entonces toda su feedback es bien recibido y créanme que lo utilizamos para poder mejorar la experiencia del siguiente webinar. Entonces, los invitamos a que nos dejen esa retroalimentación y todos los que están en busca de PDUs para poder, pues bueno, tener suficientes PDUs para sus certificaciones, pues bueno, vamos a estar acreditando 1.5 PDUs a todos aquellos que hayan asistido al webinar y que nos dejen su retroalimentación. Entonces los invitamos a que puedan empezar a dejarnos su retroalimentación para poder responderles un correo con el código. Y bueno, por último, pero no menos importante, en Capítulo Bajío contamos con socios patrocinadores súper importantes que nos ayudan con su patrocinio, pues a crear eventos de gran calidad y bueno, a seguir creciendo nuestra comunidad. Y bueno, queremos hacer mención específica de nuestros 4 patrocinadores platino que tenemos en el capítulo Bajío. El primero es Cosmovit, que bueno, si ustedes están interesados en encontrar soluciones tecnológicas innovadoras, enfocadas en transformación digital, enfocadas en industria 4.0, nearshoring, créanme que el equipo de Cosmovit es un equipo súper profesional y con toda la capacidad para poderlos apoyar. También el equipo de Kinectara es una consultoría especializada en gestión de proyectos. Ellos están enfocados en metodologías ágiles, así que bueno, si ustedes están en busca de una consultoría para poder desarrollar algún sistema, algún proyecto que requiera metodologías ágiles, créanme que Kinectara es la opción. Y bueno, también tenemos a Mixo PCube, que bueno, es evidentemente la mejor consultoría experta en PMO. Ellos, pues bueno, nos ayudan a conectar la estrategia, nos ayudan a conectar la ejecución para poder llevar a cabo no solamente un proyecto o un portafolio de proyectos, sino toda una oficina de proyectos. Créanme que son bastante buenos en lo que hacen, son expertos. Y por último, Project Coach, que bueno, ellos son especialistas en detectar y desarrollar talento en Project Management. Así que si ustedes están en búsqueda de Project Management,
de Project Managers certificados, o incluso si ustedes son Project Managers que quieren conectarse con la industria, los invitamos a que chequen la página de Project Coach, porque ellos nos ayudan a conectar los perfiles de Project Managers certificados con empresas que están buscando a estos profesionales, ¿no? Entonces, créanme que ellos nos van a poder ayudar si están buscando Project Managers o si ustedes quieren conectarse con diferentes industrias. Pues bueno, sin más, muchísimas gracias por su atención. Estamos muy contentos de haber podido pasar una tarde con ustedes. Y bueno, muchas gracias. Una disculpa por las inclemencias, todos los temas tecnológicos. Como saben, pues esto es en vivo. Y bueno, el clima a veces no ayuda. Hubo algunos temas ahí de conexión, algunos temas de los videos que nos escuchaban. Trataremos de mejorar para la siguiente ocasión, que todo salga perfecto. Pero bueno, pues estamos muy contentos de haber tenido este espacio con ustedes y bueno, pues que tengan una gran noche.